Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos cibernautas, dependiendo del momento y el lugar en el cual usted me hace favor de escucharme una vez más aquí en el canal de YouTube, doctora Julia Sáenz, con la finalidad que abordemos un tema que siento desde el punto de vista de la academia que está siendo dejado de lado por parte de los diferentes sistemas de gobiernos existentes, principalmente en América Latina y sobre todo en Panamá. El tema del cual les hablo es incesto, feminicidio y su relación con la violencia doméstica. Y del feminicidio en un feminicidio específico, que es lo que vamos a tratar ahora. Permítame usted compartirles aquí pantalla. Bien, miren, aun cuando este es un tema que lo estamos viendo bajo la perspectiva de la legislación penal panameña, no importa porque la finalidad de este conversatorio académico es presentarle al auditorio, que en su mayoría son estudiantes o al público en general, herramientas de análisis que luego puedan incorporar al estudio o para el estudio de las legislaciones de sus respectivos países, aparte de que usted pueda hacer el ejercicio de derecho comparado. El delito de incesto es una figura delictiva de naturaleza sexual. Está presente en el libro segundo del Código Penal panameño, específicamente en el título tercero, bajo la denominación delitos contra la libertad e integridad sexual. Recuerde usted que en Panamá y en todos los países o la mayoría de los países, la legislación penal, es decir, los códigos, están estructurados en libro y Panamá no es la excepción. Un libro primero que me habla de los aspectos o consideraciones generales de la ley y un libro segundo que habla de las figuras delictivas, como es el caso que nos ocupa aquí hoy. El título tercero me habla de los delitos contra la libertad e integridad sexual. En su capítulo primero me habla del delito de violación y otros delitos sexuales. Aquí hago una observación que usted a lo mejor me ha escuchado en programas anteriores. Hay una debilidad de la legislación penal panameña, del Código Penal panameño, y es que tiende a incluir una pluralidad de figuras delictivas en un solo capítulo. Y siento en lo personal que eso afecta de manera indirecta el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica, porque las figuras delictivas deben estar no solamente descritas con antelación a la comisión del hecho en el tipo penal, sino que la forma como está descrita, la forma como se redacta el tipo penal debe ser claro, que no se preste a confusión, identificar con claridad el nombre de la figura delictiva. Cuando aquí hablamos violación y otros delitos sexuales, ¿cuáles? ¿Cuáles son los nombres? En esta legislación panameña, cuando se refiere a otros delitos sexuales, está hablando de abusos deshonestos o actos libidinosos, del estupro y de la violación carnal. Y agrupa bajo otra denominación otras figuras delictivas que también son delitos sexuales, como la pornografía infantil, la explotación sexual comercial de menores, por ejemplo, el turismo infantil,
entre otras cosas. El turismo sexual, entre otras cosas. Entonces, son situaciones que contiene nuestra legislación que ponen un poco en desventaja, nos ponen en desventaja con respecto a otros textos legales. Me gustaría que me dejara saber en la cajilla de comentarios cómo está regulado en sus países y escribe el país del cual usted me observa y señalar si hay tipos penales autónomos debidamente identificados en los capítulos o en secciones del capítulo que también puede darse, pero identificando las figuras delictivas, sobre todo en este punto. Nosotros tenemos aquí que el artículo 174, sígame con el cursor, el artículo 174 me describe un tipo penal básico, mi tipo penal básico del delito de violación. Para yo poderme ir al incesto, que el incesto es una figura delictiva de naturaleza sexual que consiste en tener acceso carnal, ya sea con violencia, con intimidación o sin ella, con otra persona, pero que esa persona tiene unas características especiales. Existen características especiales entre la víctima y el victimario. ¿Cuál es el parentesco cercano? Entonces, para yo poder identificar el incesto, yo tengo que entender y saber que es una forma de violación carnal. Entonces, aquí yo puedo poner, yo me voy al 174 y veo que mi tipo penal básico me habla de el tener acceso carnal con personas de uno u otro sexo. Es decir, pueden ser la víctima y el victimario del mismo sexo o de diferente sexo. Y habla que con violencia o intimidación. Sin embargo, hay situaciones en las cuales no existe ni violencia ni intimidación entre la víctima y el victimario, pero es considerado delito de violación. Aquí también el tipo penal básico que me detalla, el 174, habla de otras formas de consumar o de realizar la conducta ilícita del delito de violación carnal. Y es cuando la víctima obliga al victimario a que lo accese carnalmente con violencia. También tenemos la otra modalidad, la otra forma, en el cual no se utilizan los genitales, sino que se introduce ya sea en el ano o en la vagina, objeto, puede ser un dedo, puede ser un palo de escoba, una pala, una botella, la rama de un árbol, en fin, muchas cosas. Puede ser el cañón de un rifle, de un arma de fuego. Pero en sí, las características fundamentales de este delito de violación carnal es que ese acceso, esa intimidad sexual entre la víctima y el victimario no se ha logrado por consenso, por acuerdo. Y no se ha logrado por acuerdo porque la víctima no la deseaba. Sin embargo, sí la deseaba el victimario. Y como no podía lograrlo en forma natural, entonces hace uso de una violencia, ya sea física o psicológica, que es la intimidación. El numeral 4 me contempla la figura del incesto, que es cuando se da, y yo lo mencioné hace un instante, esa relación, ese acceso carnal entre personas con una característica específica, cual existe entre la víctima y el victimario,
un parentesco cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción. Y está el artículo 175 cuando habla que hay o se considera una violación carnal cuando, a pesar de que no existe violencia o intimidación, la víctima tiene algunas características que le impiden repeler esa condición de tener acceso carnal sin su consentimiento, aunque no se les esté violentando físicamente o psicológicamente. Pero yo no estoy de acuerdo con esto cuando no medie violencia o intimidación. ¿Por qué? Porque siempre será una violencia o una intimidación. Por ejemplo, si la persona sabe que está en riesgo, si la víctima sabe que está en riesgo la vida de un pariente allegado dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por adopción, y que si se niega, está en juego la vida de su pariente, claro que va a acceder a los instintos carnales, sexuales carnales del victimario, pero no lo está haciendo a su gusto, lo está haciendo a disgusto. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque eso es lo que constituye el delito de violación carnal. Estamos ante la presencia del incesto cuando existe una relación de parentesco cercano, ya sea por consanguinidad o por adopción, entre la víctima y el victimario. Y eso contribuye a un incremento en la pena, independientemente de la edad. Acrecentará la pena de 10 a 15 años, síganme con el cursor, porque el tipo penal básico es de 7 a 12 años. Pero si la edad es menor de 14 años, entonces tenemos que se dispara de 12 a 18 años la pena. ¿Qué me dice a mí el capítulo tercero de este mismo título? En su artículo 192. En su artículo 192, el incesto presente aquí, tanto del 174 como en el 175, tenemos que él aquí plantea que cuando esta situación se da dentro de un contexto de violencia doméstica, la pena aumentará de 1/3 a la mitad. Fíjese qué tan delicado y profundo en el acto de violencia doméstica. Ahí es donde ese incesto se relaciona con el delito de violencia doméstica, porque generalmente los delitos de naturaleza sexual se dan en un contexto de un entorno familiar, salvo excepciones que la mujer o la niña, la joven o el joven o el niño, porque aquí no hay distingo de sexo, vaya caminando por la calle y la aborde o lo aborde un extraño, pero generalmente son figuras delictivas que se dan dentro de un contexto familiar, donde existe confianza y hay conocimiento de la víctima. Y hay conocimiento del victimario, perdón, lo que trae como consecuencia que la víctima baje la guardia utilizando el folclore urbano, es decir, no esté a la expectativa, no esté a la defensiva, porque le tiene confianza a su agresor y se siente que no le puede afectar.
Cuando ocurre todo lo contrario, le afecta y vulnera su confianza. ¿Qué pasa con el feminicidio? El feminicidio en Panamá, lastimosamente, no lo tenemos identificado como un tipo penal autónomo y se encuentra en el libro segundo, título primero, delitos contra la vida y la integridad personal, dentro del capítulo primero, delitos contra la vida humana, sección primera, homicidio, en el artículo 132-A, numeral 1. Es decir, este incesto, cuando trae como consecuencia la muerte de la mujer, y existe entre ambos o producto que existe entre ambos una relación de parentesco, estamos ante la presencia del feminicidio íntimo o familiar. El numeral 1 dice, cuando exista una relación de pareja o hubiera intentado infructuosamente establecer o restablecer una relación de esta naturaleza o de intimidad afectiva o existan vínculos de parentesco con la víctima. ¿Se fija? Hubo una violación carnal con unas características específicas. ¿Cuáles? Que entre la víctima y el victimario existía un parentesco cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad o el parentesco por adopción. Y se da dentro del entorno familiar porque ese delito de incesto es un delito que representa una forma de violencia doméstica, porque cuando hay incesto, hay un antecedente de agresión psicológica, agresión física, puede ser agresión psicológica, agresión física. No se han definido los roles de los miembros de una familia. Hay una desintegración familiar, porque puede estar mamá, papá, hijos, y ser una familia desintegrada o disfuncional. Ahí es donde está esa relación entre lo que es el incesto, lo que es el feminicidio y la violencia doméstica. Lastimosamente, estos delitos de incesto culminan con la muerte de la víctima. Y yo quiero decirles a ustedes que muchas veces esa víctima es orillada a que se prive de la vida, es decir, se suicide. Aquí hay una forma de feminicidio íntimo o familiar. Y en otras ocasiones, el propio victimario ultima a su víctima. En Panamá hubo un caso muy sonado, usted se puede remitir a un diario de gran circulación en Panamá que se llama el Diario El Siglo, donde se relataba la historia de una mujer que estaba unida con su tío y habían procreado hijos, y el tío, ahora pareja, la última le priva de la vida. Ahí hay incesto, hay violencia doméstica y hay feminicidio. ¿De qué tipo? Un feminicidio íntimo o familiar. Este es un aspecto que yo le desarrollo a ustedes en el diario El Siglo. El artículo es del 23 de enero del 2021, denominado Incesto, Violencia Doméstica y Feminicidio. Yo quiero aquí, si usted me permite, que usted pueda apreciar aquí
La dirección, el DOI, usted puede ver aquí el DOI, es decir, la dirección que usted puede poner en su buscador para que vea el artículo incesto, violencia doméstica y feminicidio, o simple y sencillamente accesar a mi sitio web www.doctorajuliasaenz e irse al link de artículos. Y yo le desarrollo aquí en forma breve, precisa y concisa esa relación que acabamos de comentar ahora existente entre el incesto, la violencia doméstica y el delito de feminicidio. Y dentro del feminicidio, el feminicidio íntimo o familiar. Bien, mis queridos cibernautas, yo espero que estas reflexiones académicas hayan sido provechosas para todos ustedes. No me despido sin antes pedirles que se suscriba al canal si no se ha suscrito. Si se suscribió, mantenga la suscripción, es totalmente gratuita. Si le gustó y ha sido de provecho este programa, dele like y comparta. Nos vemos en la próxima entrega. Dios los bendiga ricamente.